Me llamo Daniela y tengo 26 años. Trabajo como enfermera en el hospital público de la ciudad, doblando turnos la mayoría de las semanas solo para llegar a fin de mes. Mi piso es diminuto pero es mío, y estaba muy ilusionada por celebrar por fin una fiesta de cumpleaños en condiciones allí. Mis padres viven en la otra punta de la ciudad. Mi madre trabaja en un banco y mi padre en la construcción. Luego está mi hermana pequeña, Carmen, que tiene 24 años. Se graduó en la Facultad de Bellas Artes el año pasado y se autodenomina una artista emergente, aunque en realidad nunca ha vendido un solo cuadro. Pero bueno, se encontró un novio rico que no para de organizarle exposiciones de lujo para sus obras. El tipo además sabe cómo montar un buffet increíble después de cada inauguración. Llevaba 2 semanas enteras planeando esta fiesta de cumpleaños. Hice una lista de invitados, compré la decoración, planifiqué el menú. Invité a mis padres, a Carmen, a mis primos y a mis tíos. Nada muy extravagante, solo una reunión familiar en mi casa para celebrar que cumplía 26 años. Tenía muchas ganas de que llegara el día. 3 horas antes de que se suponía que llegaran todos, mi móvil vibró con un mensaje de mi madre. Daniela, no nos esperes. No iremos a tu fiesta. Me quedé mirando la pantalla, confundida. ¿Qué quería decir? Que no vendrían. Nos hemos ido todos a una ciudad cercana a ver la exposición de Carmen. Va a haber prensa e incluso saldrá en la televisión. Se me encogió el corazón. Seguí leyendo. Es una gran oportunidad para tu hermana. Espero que lo entiendas. Y eso fue todo. Ni una disculpa ni un feliz cumpleaños. Simplemente habían plantado mi cumpleaños por la exposición de Carmen, a la que probablemente irían 5 personas además de la familia. Me senté en el sofá, mirando toda la comida que había preparado, los adornos colgados, la tarta en la nevera. 2 semanas de planificación e ilusión, y me habían dejado tirada como si nada. Lo peor era saber que probablemente preferían los bufés elegantes del novio de Carmen a mi celebración casera de cumpleaños. A ver, que lo entiendo. El tipo tiene dinero y monta esas fiestas post-exposición tan elaboradas con vino caro y un catering de lujo. Mi pequeña reunión en mi piso diminuto con patatas fritas de bolsa y sándwiches caseros probablemente les parecía bastante patética en comparación. Intenté no llorar, pero estaba muy dolida. Se suponía que era mi día especial, y mi propia familia no se había molestado en aparecer. Preferían ir detrás de la carrera artística de Carmen, que no iba a ninguna parte, antes que pasar unas horas celebrando el cumpleaños de su otra hija. La tarde se hizo eterna. Comí tarta de cumpleaños sola mientras veía Netflix, todavía con mi vestido de fiesta y sin ningún sitio a donde ir. No dejaba de pensar en lo ilusionada que había estado, en cómo había limpiado todo el piso y gastado un dinero que en realidad no tenía en decoración y comida. Sobre las 9 de la noche sonó mi teléfono. Número desconocido. Hola. ¿Es usted Daniela Martínez? Sí, soy yo. Me llamo Roberto Herrero. Soy abogado. La llamo por su tía abuela, Elvira Martínez. Mi tía abuela. Era la tía de mi madre que vivía al otro lado de la ciudad. Mi madre siempre decía que era una mujer mala y que tenía un genio terrible, así que la mayoría de la familia nunca había tenido contacto con ella. ¿Qué pasa con ella?, pregunté. Le ha dejado todo en su testamento. Usted es su única heredera. Necesito que venga a mi despacho para gestionar el papeleo para recibir su herencia. ¿Una herencia de la tía abuela Elvira? Supuse que probablemente sería solo su vieja casa, y con suerte. Mi madre siempre había dicho que no tenía nada de valor. De acuerdo, dije. ¿Cuándo debería ir? Fijamos una cita para el día siguiente. Después de colgar, me quedé sentada pensando en cuando conocí de verdad a mi tía abuela durante la universidad. Mi madre me había pedido que la visitara porque ni ella ni mi padre querían tratar con ella. Pásate solo 5 o 10 minutos, me había dicho mi madre. Alguien debería ver cómo está, pero tu padre y yo no podemos soportar su carácter. Casi no fui. Después de oír a mi madre llamarla mala y desagradable durante años, no me apetecía nada tener que lidiar con una anciana cascarrabias, pero me sentía culpable. Así que finalmente una tarde conduje hasta su casa.
De camino me di cuenta de que sería de mala educación aparecer con las manos vacías. Así que paré en el supermercado y compré una bolsa llena de cosas, galletas, fruta, un buen té, bombones. Me costó unos 40 euros que como estudiante apenas tenía. Cuando llamé a su puerta, me abrió una anciana menudita. Parecía sorprendida de verme. Daniela, ¿de verdad eres tú? Hola, tía abuela Elvira. Mamá me ha pedido que me pasara a ver cómo estabas. Me invitó a entrar a tomar un té. Su casa era antigua pero muy acogedora, con plantas por todas partes y un olor a algo recién horneado. Nos sentamos en su cocina y hablamos durante más de una hora. No era mala en absoluto. De hecho, era muy dulce y divertida. Me contó historias de cuando mi madre era pequeña, me preguntó por mis estudios de enfermería y parecía genuinamente interesada en mi vida. A partir de ese día, empecé a visitarla casi todas las semanas durante la universidad y también después. Nunca se lo conté a mi familia porque sabía que mi madre se quejaría de que le estaba dando alas. Yo le llevaba la compra, la ayudaba con su jardín, y ella siempre me tenía preparadas galletas o un bizcocho recién hecho. La semana pasada, murió tranquilamente mientras dormía. Organicé todo su funeral yo sola. Nadie de mi familia vino, ni siquiera mis padres. Todos dijeron que apenas la conocían y que no le veían el sentido. Fui el único miembro de la familia que asistió, sentada en aquel tanatorio con quizás otras 6 personas que realmente se preocupaban por ella. Imaginé que lo que la tía abuela Elvira me había dejado era probablemente solo su pequeña casa vieja y quizás unos pocos miles de euros en ahorros, si es que llegaba a eso. Mis padres siempre decían que no tenía dinero de verdad ni propiedades dignas de mención. Incluso me habían dicho antes del funeral que no hacía falta que fueran porque seguramente no tendría nada que dejar en herencia y que su casa probablemente estaría hipotecada hasta las cejas. A la mañana siguiente me reuní con el abogado en su despacho. El señor Herrero era un hombre de aspecto serio, de unos 50 años, con un gran escritorio de caoba cubierto de papeles legales. Por favor, siéntese, dijo señalando una silla frente a su escritorio. Tengo algunos documentos que revisar con usted sobre el patrimonio de su tía abuela. Abrió una carpeta gruesa y sacó varios papeles. Su tía abuela le dejó su casa, como probablemente esperaba, pero también le dejó su cuenta de ahorros. La cantidad total en su cuenta es de 1.500.000 euros. Me quedé con la boca abierta. ¿Está seguro? ¿He oído bien? ¿Mi tía abuela tenía más de 1 millón? Sí, es correcto. Su tía abuela enviudó hace unos 15 años. Su marido le dejó una suma considerable de dinero cuando falleció. Ella vivía de forma muy modesta y económica, pero fue bastante inteligente con sus finanzas. Contrató a un asesor financiero que la ayudó a invertir su dinero con éxito a lo largo de los años. Me sentí mareada. Esto no podía ser real. La tía abuela Elvira, que vivía en esa casa sencilla con muebles viejos y a la que yo le llevaba la compra cada semana, había sido secretamente rica todo este tiempo. No lo entiendo. Vivía de forma tan sencilla. Quiero decir, su casa estaba bien, pero no era nada lujoso. Nunca se comportó como si tuviera dinero. El señor Herrero sonrió. Era una mujer muy humilde. Prefería vivir tranquilamente y ahorrar su dinero en lugar de gastarlo en artículos de lujo. Una vez me dijo que las cosas materiales no le daban la felicidad, pero saber que su dinero estaba seguro, sí. Me entregó una pila de papeles. Estos son todos los documentos de la herencia. Necesitará firmar aquí, aquí y aquí. Mientras firmaba los papeles, me temblaban las manos. 1,5 millones de euros. No paraba de repetirlo en mi cabeza intentando que pareciera real. Hay una cosa más, dijo el señor Herrero, metiendo la mano en un cajón de su escritorio. Su tía abuela quería que le diera esta tarjeta de visita. Es de su asesor financiero, Marcos Chen. Solicitó específicamente que le recomendara seguir trabajando con él si así lo decide. Tomé la tarjeta y la miré. Marcos Chen, Servicios de Asesoramiento Financiero. Dijo que era de confianza y que la había ayudado a duplicar su dinero en los últimos 10 años. Pensó que quizás querría reunirse con él. Después de salir del despacho del abogado,
me quedé sentada en mi coche durante 20 minutos, intentando procesarlo todo. Era millonaria. Yo, Daniela Martínez, que hacía turnos dobles como enfermera solo para poder pagar mi diminuto piso, de repente era rica. Llamé al número de la tarjeta de Marcos Chen desde el coche. Hola, me llamo Daniela Martínez. Soy la sobrina nieta de Elvira Martínez. Me ha dejado su herencia y el señor Herrero me ha dado su tarjeta. Ah, sí, Daniela. Esperaba su llamada. Elvira hablaba a menudo de usted. Siento mucho su pérdida. Era una mujer maravillosa y una clienta muy inteligente. Gracias. Me gustaría reunirme con usted si es posible. No tengo ni idea de qué hacer con tanto dinero. Al día siguiente me reuní con Marcos en su oficina en el centro. Era más joven de lo que esperaba, quizás de unos 40 años, con un rostro amable y un apretón de mano seguro. Su tía abuela era una de mis clientas favoritas, dijo mientras nos sentábamos. Era muy cuidadosa con su dinero, pero también estaba dispuesta a asumir riesgos inteligentes cuando le explicaba las inversiones. Todavía no puedo creer que tuviera tanto dinero. Estaba muy orgullosa de usted, ¿sabe? Me habló de su carrera como enfermera y de lo duro que trabajaba. Dijo que era el único miembro de la familia que la visitaba o se preocupaba por ella como persona. Eso me hizo un nudo en la garganta. Ya la echaba mucho de menos. Entonces, ¿qué cree que debería hacer con el dinero?, pregunté. Marcos se reclinó en su silla. Bueno, primero recomendaría que constituyamos una SL para usted. Eso ayudará a proteger sus activos y le dará algunas ventajas fiscales. Luego podemos discutir estrategias de inversión basadas en sus objetivos. Una SL. Una sociedad de responsabilidad limitada. Piense en ello como crear una pequeña entidad empresarial que es dueña de su dinero y propiedades en lugar de que usted los posea directamente. Proporciona protección legal y facilita mucho la gestión de grandes sumas de dinero. Durante la siguiente hora, Marcos me explicó diferentes opciones de inversión, y me ayudó a entender cómo manejar mi nueva riqueza de manera responsable. Parecía genuinamente interesado en ayudarme, no solo en ganar dinero con mi cuenta. Creo que su tía abuela eligió bien cuando la escogió como heredera, dijo al final de nuestra reunión. Siempre decía que la familia debía permanecer unida y cuidarse mutuamente. En una semana, Marcos me había ayudado a constituir la SL y a transferir todo el dinero y las propiedades a ella. Ahora era la propietaria de Inversiones Martínez SL, que sonaba tan oficial e importante. Lo mejor fue que por fin pude mudarme de mi agobiante piso. Hice las maletas discretamente y me mudé a casa de la tía abuela Elvira. Al principio se sentía extraño, dormir en su cuarto de invitados y usar su cocina, pero también era reconfortante, como si ella todavía estuviera allí cuidando de mí. No le conté a nadie de mi familia lo de la herencia. Después de cómo me trataron en mi cumpleaños, y considerando que nunca se habían molestado en visitar a la tía abuela Elvira ni en ir a su funeral, pensé que no era asunto suyo lo que me había dejado. Pasaron 2 semanas tranquilas en mi nueva vida. Seguí trabajando en mis turnos de enfermería, pero ahora no tenía que preocuparme por el alquiler, la compra ni nada de eso. Por primera vez en mi vida adulta, me sentía financieramente segura. El silencio de mi familia continuó. Nadie llamó para disculparse por haberse perdido mi cumpleaños ni para preguntar cómo estaba. Era como si se hubieran olvidado por completo de que existía en el momento en que se fueron a la exposición de Carmen. Entonces, un día, mi madre llamó de la nada. Daniela, ¿qué ha pasado con la casa de tu tía? ¿Se la ha quedado el banco? Me pilló por sorpresa. Esa es información confidencial. No voy a hacer comentarios al respecto. Y colgué. Sentada allí, me di cuenta de lo que probablemente había sucedido. Cuando estuve en las oficinas del ayuntamiento firmando todo el papeleo de la herencia, me había encontrado con la señora Pérez, una de las amigas de mi madre del banco. Me había visto allí con todos esos documentos legales y probablemente había atado cabos. A esa mujer le encantaba cotillear, así que seguro que le contó a mi madre lo que vio. Efectivamente, una semana después, llamaron a mi puerta. La abrí y me encontré a mis padres y a Carmen de pie, con expresiones serias. Tenemos que hablar, dijo mi madre, apartándome para entrar en la casa.
Entraron todos en el salón como si fuera suyo. Carmen miró a su alrededor con los ojos muy abiertos, probablemente dándose cuenta de lo bonita que era la casa en realidad, en comparación con lo que mi madre siempre había dicho. Sabemos que te has quedado con toda la herencia de la abuela, dijo mi madre, cruzándose de brazos. La señora Pérez te vio en el ayuntamiento con un montón de papeles legales. Mantuve la calma. Carmen intervino. Nunca pensé que pudieras ser tan rastrera, Daniela. Haciéndote la mosquita muerta mientras tenías todo este plan para robarle las cosas a la abuela. ¿Robar? Me lo dejó a mí en su testamento. Mi padre carraspeó. Hemos hablado de esto y creemos que deberías darnos la casa y la mitad del dinero. Casi me eché a reír. ¿Qué creéis que debería hacer qué? Es lo justo, dijo mi madre. Era mi tía, así que técnicamente la herencia debería ser para mí primero. Tú simplemente estuviste ahí, manipulándola en sus últimos años. ¿Manipulándola? La visitaba todas las semanas y le llevaba la compra. ¿Dónde estabais vosotros? Eso no viene al caso, dijo Carmen. El caso es que me voy a casar pronto y mi prometido necesita ver que vengo de una familia con propiedades y dinero. Él es rico y no puedo parecer que vengo de una familia pobre. Mi padre se inclinó hacia adelante. Mira, Daniela, estamos intentando ser razonables. Te damos una semana para entregar voluntariamente la casa y la mitad del dinero. Si no lo haces, te llevaremos a los tribunales. Fuera de mi casa. Ahora mismo. Esta no es tu casa, gritó Carmen. De hecho, sí que lo es. Tengo los documentos legales que lo demuestran. Así que fuera, antes de que llame a la policía. Se fueron, pero no sin un montón de murmullos furiosos y amenazas sobre abogados. Tan pronto como se marcharon, llamé a Marcos. Quieren demandarme por la herencia, le dije. Es una lástima, pero no es raro. Deja que te dé el nombre de una excelente abogada especialista en disputas de propiedad. Se llama Sara Villanueva y está especializada en casos de herencia. Llamé a Sara Villanueva inmediatamente y le expliqué la situación. ¿Puede traer todos sus documentos de la herencia a mi despacho mañana?, me preguntó. Claro, pero, ¿realmente pueden quitármelo? No es probable, pero revisemos todo para estar seguros. Al día siguiente Sara examinó cuidadosamente toda mi documentación. Este testamento está legalmente blindado, dijo. Su tía abuela lo redactó correctamente con testigos, y usted está claramente nombrada como la única beneficiaria. Su familia no tiene caso. Exactamente una semana después, volvieron a llamar a mi puerta. Esta vez mis padres traían maletas enormes. Nos mudamos aquí, anunció mi padre, intentando abrirse paso con su equipaje. Bloqueé la entrada. No, no lo haréis. Mi madre agitó un papel en mi cara. Hemos encontrado un testigo. La señora García, una de las viejas amigas de tu tía, dice que estaba perdiendo la cabeza al final. Como el testamento se firmó cuando no estaba en plenas facultades mentales, podemos impugnarlo y quedarnos con la herencia. Podéis intentarlo, dije, todavía impidiéndoles el paso. Mi padre empujó con más fuerza su maleta. Apártate, Daniela. Esta es nuestra casa ahora. No, no lo es. Justo en ese momento Sara Villanueva salió de la cocina, donde había estado esperando según lo planeado. Disculpen, les dijo a mis padres. Soy Sara Villanueva, la abogada de la señorita Martínez. No tienen ningún derecho legal a estar en esta propiedad. La única forma en que se les permitirá entrar en esta casa es si presentan una orden judicial que demuestre que tienen derechos de propiedad. Mis padres se quedaron atónitos al ver a una abogada allí. Tenemos un testigo, repitió mi madre débilmente. Entonces, llévenlo a los tribunales, dijo Sara con calma. Hasta que no tengan una orden judicial, están cometiendo un allanamiento de morada. Mi padre soltó el asa de su maleta. Esto no va a quedar así. Tiene razón, dijo Sara, sacando algo de su maletín. Porque tengo algo que deberían ver. Sacó un documento de aspecto oficial. Su tía era una mujer muy inteligente. En el momento en que redactó su testamento, se sometió a un examen médico completo para confirmar que estaba en plenas facultades mentales y de memoria.
Este documento está firmado por su médico y 3 testigos, todos confirmando su competencia mental. El rostro de mi madre se puso pálido. Eso es imposible. Es muy posible y muy legal. Su tía quiso asegurarse de que nadie pudiera cuestionar su decisión de dejarle todo a Daniela. Mis padres recogieron sus maletas y se fueron sin decir una palabra más. Pero pude ver la ira y la frustración en sus caras. Después de que se fueran, me dejé caer en el sofá, sintiéndome emocionalmente agotada. ¿Y ahora qué pasa?, le pregunté a Sara. Ahora esperamos. O bien presentarán una demanda o se darán cuenta de que no tienen caso y se rendirán. De cualquier manera, estás protegida. Me sentí aliviada, pero también triste de que hubiera llegado a esto con mi propia familia. 2 semanas después, recibí una carta de su abogado solicitando una mediación en lugar de ir a juicio. Quieren llegar a un acuerdo, explicó Sara. Eso suele significar que saben que su caso es débil. Nos reunimos en el despacho de Sara con mis padres, Carmen y su abogado. Su abogado empezó a hablar inmediatamente de su testigo, la señora García. Estaremos encantados de escuchar a esta testigo en el tribunal, dijo Sara. Pero primero, ¿pueden proporcionar su nombre completo e información de contacto para que podamos hablar con ella directamente? El otro abogado pareció incómodo. Esa información es confidencial por ahora. Bueno, tendrán que revelarla eventualmente si quieren usar su testimonio. Mis padres pidieron 30 minutos para discutir las cosas en privado. Cuando volvieron, mi padre parecía derrotado. Estamos dispuestos a retirar nuestras reclamaciones legales, dijo. Esto es un asunto de familia, y no queremos airear nuestros trapos sucios en público. Solo queremos que Daniela nos dé 200.000 euros y lo dejaremos estar. Lo miré directamente a los ojos. No os voy a dar ni un céntimo. Pasaron 2 meses y mis padres nunca presentaron esa demanda con la que tanto amenazaban. Supongo que finalmente se dieron cuenta de que no tenían caso. Pero mi madre, siendo como es, no podía dejarlo pasar sin más. Escribió una larga publicación en Facebook sobre cómo me había apoderado de toda la herencia de la tía abuela Elvira e insinuó que había algo turbio en toda la situación. No me acusó directamente de nada ilegal, pero lo hizo sonar como si de alguna manera hubiera engañado o manipulado a una pobre anciana. La publicación recibió montones de comentarios de parientes con los que apenas hablaba. Primos, tías, tíos, todos salieron de la nada para avergonzarme y exigir que compartiera la herencia con la familia. Era como un festín de gente que nunca se había molestado en visitar a la tía abuela Elvira y que de repente se preocupaba profundamente por su dinero. Dejé que todos se desahogaran durante un día. Luego escribí mi propio comentario: antes de que todos empecéis a avergonzarme, quizás deberíais recordar que ninguno de vosotros vino a mi fiesta de cumpleaños hace 2 meses. Mi propia familia me dejó sentada sola en mi cumpleaños para irse a la exposición de arte de Carmen. Y lo que es más importante, ¿quién de vosotros estuvo en el funeral de la tía abuela Elvira? Fui el único miembro de la familia presente porque el resto dijisteis que apenas la conocíais y que no le veíais el sentido a ir. Después de publicar eso, la sección de comentarios se quedó en completo silencio. Nadie tuvo nada más que decir. Es curioso cómo funcionan las cosas. La vida continuó en paz después de que el drama de las redes sociales se calmara. Dejé de hacer turnos dobles en el hospital y los reduje a un solo turno, lo que me dio mucho más tiempo libre. Por primera vez en años, no estaba constantemente agotada. Empecé a pensar seriamente en volver a estudiar para sacarme el grado en enfermería, y quizás con el tiempo un máster. Con mi situación financiera asegurada, podía centrarme de verdad en avanzar en mi carrera en lugar de simplemente sobrevivir de sueldo en sueldo. Marcos seguía gestionando mi dinero a través de la SL, y había estado haciendo un gran trabajo haciendo crecer mis inversiones. En su mayor parte le dejaba esas cosas a él, ya que sabía mucho más de finanzas que yo. El único gasto importante que estaba considerando era algo con lo que había soñado desde que era una niña: un viaje a Italia. Siempre había querido ver Roma y Florencia y todos esos increíbles museos de arte, pero con el sueldo de una enfermera, nunca había sido posible. 3 meses después, recibí un correo electrónico de Carmen. Me caso en 3 meses y quiero invitarte a mi boda. Pero si quieres venir, tienes que darme 50.000 euros primero como regalo de bodas. Me quedé mirando el móvil, incrédula.
Literalmente estaba intentando cobrarme 50.000 euros por asistir a su boda. Le respondí de inmediato, no iría a tu boda ni aunque fuera gratis. Y lo decía en serio. Después de todo lo que me habían hecho pasar, abandonar mi cumpleaños, intentar robarme la herencia, amenazar con demandarme, publicar cosas desagradables sobre mí en las redes sociales, ¿pensaban que les pagaría dinero por el privilegio de ver a Carmen casarse con su novio rico? No, gracias. Bloqueé la dirección de correo electrónico de Carmen y volví a planificar mis vacaciones en Italia. Mientras tanto, había empezado a hacer algunas reformas en la casa de la tía abuela Elvira. Tenía una buena estructura, pero necesitaba una actualización. Reemplacé la vieja moqueta por suelo de madera, modernicé los electrodomésticos de la cocina y convertí uno de los dormitorios de invitados en un despacho donde podía estudiar. Me sentó bien darle mi propio toque al lugar sin dejar de honrar su memoria. Conservé muchos de sus muebles porque en realidad eran de muy buena calidad, solo necesitaban un poco de restauración. Trabajar en la casa me dio un sentido de propósito y conexión con la tía abuela Elvira. Cada vez que encontraba algo suyo, fotos antiguas, cartas, tarjetas de recetas, me sentía agradecida de que me hubiera elegido a mí para continuar con su legado. La ironía no se me escapaba, mi familia se había pasado años llamándola mala y difícil, pero ella había resultado ser la persona más generosa y considerada de todo nuestro árbol genealógico. Había visto algo en mí que mis propios padres no habían visto, y me había preparado para una vida que nunca podría haber imaginado. Todavía la echaba de menos terriblemente. A veces estaba cocinando en su cocina y esperaba oír su voz llamando desde el salón, preguntándome si quería té y galletas. La casa se sentía demasiado silenciosa sin su amable presencia. Pero también me sentía increíblemente afortunada. ¿Cuánta gente tiene una segunda oportunidad en la vida como esta? ¿Cuánta gente tiene a alguien que cree en ellos lo suficiente como para cambiar todo su futuro? Mi supervisora de enfermería se había dado cuenta de que últimamente parecía más feliz y menos estresada. Le dije que me había mudado a una situación mejor, lo cual era técnicamente cierto. No necesitaba saber la parte de los millones de euros. El dinero seguía en su mayor parte bajo la gestión de Marcos. Vivía modestamente y no me volví loca comprando cosas caras. La tía abuela Elvira había vivido con sencillez a pesar de su riqueza, y yo quería seguir su ejemplo. La seguridad de saber que el dinero estaba ahí era más valiosa para mí que gastarlo en artículos de lujo que realmente no necesitaba. Pero ese viaje a Italia, eso sí que iba a pasar. Ya había empezado a buscar hoteles en Roma y a hacer una lista de museos que visitar. Después de años soñando con ello, por fin iba a ver la Capilla Sistina y el Coliseo, y a comer auténtico helado en Florencia. A la tía abuela Elvira le habría encantado. Siempre me animó a seguir mis sueños y a no dejar que nadie me frenara. Mientras estaba sentada en su jardín una tarde, viendo la puesta de sol y planeando mi futuro, me di cuenta de que perder el respeto de mi familia era un pequeño precio a pagar por ganar mi libertad y mi propio respeto. Había aprendido quién se preocupaba realmente por mí y a quién solo le importaba lo que yo podía hacer por ellos. La tía abuela Elvira me había dado más que dinero. Me había dado la oportunidad de descubrir mi propio valor y vivir la vida en mis propios términos.